A la clausura de la conferencia CALRE 2012. Agradezco la presencia en este acto de clausura en representación del Gobierno de Extremadura al consejero de Salud y Política Social, actuando en este caso en nombre del presidente Monago, que como ya se ha dicho reiteradamente está en Bruselas también participando en un evento importante. También quiero agradecer la presencia en este acto del expresidente de la Comunidad Autónoma y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, don Guillermo Fernández Vara, también, que nos acompaña. Muchas gracias, presidente. Así como a los miembros de la mesa de la Cámara, la vicepresidenta primera, el secretario primero, la secretaria segunda, que también nos acompañan aquí en estos momentos. También quiero agradecer la presencia de los portavoces parlamentarios del Grupo Socialista, del Grupo Popular, que también nos acompañan en esta mesa de clausura. Gracias también a todos los presidentes que todavía por cuestiones de transfer hacia los aeropuertos pues les permite todavía la posibilidad de estar en esta clausura, y darle un abrazo a todos aquellos que ya le ha sido imposible quedarse a la clausura puesto que sus vuelos no se lo permitían y en estos momentos están realizando los desplazamientos a los distintos aeropuertos. Quiero en primer lugar felicitar a la nueva presidenta de CALRE 2013 que ha elegido esta mañana la conferencia, la presidenta del Parlamento de Bruselas, Françoise Dupié. Me acompaña a mi derecha el vicepresidente primero del Parlamento de Bruselas, que está en su representación aquí en esta conferencia, ya que ella tenía confirmada su asistencia, pero a última hora, por un motivo urgente de agenda, tuvo que quedarse en la capital de Europa, y le ha sustituido como miembro de ese Parlamento en esta conferencia a lo largo de estos 3 días el vicepresidente primero, señor Walter van der Bros. Está a mi derecha. Por tanto, presidente, darle la enhorabuena a la presidenta Dupié y desearle los mayores éxitos al frente de la conferencia durante el año 2013. A partir de ahora quedo como presidente en funciones hasta los primeros días del mes de enero, que haré un viaje a Bruselas, mediante el cual habrá una jornada de trabajo en el Parlamento de Bruselas, y en esa jornada de trabajo le entregaré toda la documentación a la presidenta Dupié para que a partir de ahí dirija la conferencia en el año 2013. Pasaré, por imperativo de los estatutos de la conferencia, a ser el vicepresidente de la misma a partir de los primeros días del mes de enero. Por tanto, querido vicepresidente, enhorabuena, os deseo los mayores éxitos al frente de la conferencia, que sepáis que nos vais a tener a todos los presidentes y presidentas que conformamos la conferencia a vuestra disposición, trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora, coordinadamente, con todo el apoyo de todas las asambleas legislativas y parlamentos que la conformamos. En segundo lugar, quiero hacer referencia a la Declaración de Mérida. Declaración de Mérida que conocen ustedes y que tiene básicamente, yo no la voy a leer porque es muy extensa, tiene básicamente los siguientes puntos. Además de la introducción en la que hacemos referencia a los 15 años de vida de la conferencia, ponemos un primer bloque temático hablando sobre el papel de la CALRE en Europa. ¿Cuál es nuestro futuro a nivel europeo? ¿Qué papel vamos a jugar nosotros como conferencia a partir de ahora en Europa? Un segundo bloque temático que habla sobre la CALRE como foro de diálogo con las instituciones y órganos europeos. Es muy importante y lo hemos debatido también en esta conferencia y lo hemos venido debatiendo en reuniones anteriores durante este y anteriores años. Quiero destacar aquí en este punto los acuerdos por los cuales se va a firmar un convenio en las próximas semanas con el Comité de las Regiones y también con la asociación ARFE, la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. El Comité de las Regiones, también, que ha celebrado en el día de ayer, en el día de hoy, sesión plenaria en la capital de Europa, en Bruselas, también ha aprobado el convenio con la CALRE, que, reitero, vamos a firmar en los próximos días. Y ha tenido presencia en esta conferencia el Comité de las Regiones con 2 miembros que aún nos acompañan
en este acto de clausura, y yo les agradezco también las intervenciones que han tenido en representación del Comité de las Regiones. Muchas gracias a los dos representantes. Como tercer bloque temático que consta la declaración es la CALRE y la mejora de la coordinación con otras entidades representativas de intereses regionales a nivel europeo, arquitectura institucional multinivel. Aquí desarrollamos lo que tienen que ser las relaciones con otras asociaciones europeas, la REGLEC, el Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa, el propio Parlamento Europeo y otras asociaciones que, desde luego, tenemos que tener un trabajo coordinado y un trabajo también de elevación, de abajo hacia arriba, de las distintas decisiones que vamos tomando cada uno de nosotros con las responsabilidades que tenemos. Como cuarto bloque temático, la CALRE y la promoción del modelo institucional regional. Hemos creído también conveniente añadir, ya que hemos venido trabajando también a lo largo del 2012 en los distintos grupos de trabajo, en los 6 grupos de trabajo que tenía conformada esta conferencia en el presente año, en distintas cuestiones que avalaban este modelo institucional regional. Por tanto, también hemos creído conveniente expresar y desarrollar lo que aparece en la declaración y que ustedes lo tienen a su disposición. Como quinto punto, el sello diferencial de la CALRE, principio de unidad y cooperación entre asambleas regionales legislativas de Europa. Vamos a ser mucho más creíbles ante Europa, vamos a ser mucho más creíbles ante los ciudadanos si trabajamos de una forma coordinada, ya no solo entre nosotros, dentro de la CALRE, entre las asambleas legislativas regionales o parlamentos autonómicos, sino también desde la propia conferencia, coordinadamente con otros órganos europeos, en este caso como la REGLEC o el Comité de las Regiones, donde están sentados los gobiernos ejecutivos de las comunidades autónomas. Y por último, unas conclusiones que a modo de distintos puntos se recogen también ahí a modo de distintas aportaciones realizadas también por el conjunto de los parlamentos, de los 74 parlamentos que conformamos esta conferencia, se han venido realizando a lo largo del año, así como también parte de las conclusiones de los 6 grupos de trabajo que ha tenido funcionando la conferencia durante el próximo año. Por tanto, ha aprobado por unanimidad de todos sus miembros la Declaración de Mérida, esta conferencia, y ha aprobado también que esta Declaración de Mérida sea compartida, por supuesto, en la página web de todos y cada uno de los parlamentos autonómicos que la conformamos, pero que también esta Declaración de Mérida sea elevada a los distintos órganos y organizaciones europeas. Por último, quiero hacer referencia a la aprobación de los 6 grupos de trabajo que va a tener constituido la conferencia a lo largo del próximo año 2013 y también citarle a los presidentes y presidentas de distintos parlamentos que van a ser sus coordinadores. En primer lugar, va a haber un grupo de trabajo denominado Trabajo sobre Democracia Regional, cuya coordinadora lo va a seguir siendo la que lo ha coordinado este año, pero no ha podido estar aquí en esta conferencia ni tampoco informar sobre él, ya que su Parlamento ha tenido elecciones en su comunidad autónoma y se ha constituido la Cámara hace muy poquitos días. Es más, estos días de la conferencia ha tenido lugar la sesión de investidura del presidente del Gobierno regional de Galicia. Por tanto, la presidenta Rojo Noguera va a seguir coordinando ese grupo de democracia regional. Un segundo grupo sobre subsidiariedad, que hasta ahora este año lo ha coordinado el presidente del Parlamento de Canarias, el presidente Castro, lo va a pasar a coordinar durante el año 2013 un presidente de la conferencia italiana, el presidente Nazario Pagano, el presidente del Consejo Regional de Abruzzo, en Italia. Un tercer grupo sobre igualdad y oportunidades para la igualdad de género. Este lo va a pasar a coordinar la presidenta de Islas Alan, la presidenta Lambert. Un cuarto grupo sobre e-democracia. Hasta ahora, este año lo ha venido coordinando el presidente del Parlamento de Baleares, pero puso el grupo a disposición del plenario
ya que al ostentar la presidencia de la Conferencia Española ya es miembro de pleno derecho del Comité Permanente de la Conferencia. Por tanto, no quería ocupar una plaza doble en el Comité Permanente y ha preferido que sea otro colega, otro presidente o presidenta el que ocupe el grupo. Por tanto, el grupo E-Democracia va a pasar a coordinarlo el presidente del Parlamento de Andalucía, el presidente Gracia Navarro. Otro grupo sobre igualdad en equilibrio rural y urbano. Este grupo de trabajo sobre equilibrio rural y urbano pasará a coordinarlo la presidenta de Trentino, de la Conferencia Italiana, una presidenta de Italia, la presidenta Zelger. La presidenta Zelger va a pasar a coordinar este grupo y venía de coordinar durante el año 2012 el grupo de igualdad de género. Pero también por una cuestión técnica, igual que el presidente de la Conferencia Española lo expresaba antes, la Conferencia Italiana la preside en este momento el presidente Eros Brega. El presidente Brega ha puesto a disposición también de esta conferencia su grupo de trabajo porque él es miembro nato del Comité Permanente. Por tanto, la presidenta Zelger va a pasar a coordinar, la presidenta del Consejo Regional de Trentino en Italia va a pasar a coordinar ese grupo de equilibrio rural y urbano. Y un último grupo sobre federalismo financiero que va a seguir coordinando el presidente Rufato, que nos acompaña todavía aquí en esta conferencia, y que lo ha coordinado durante el año 2012 y ha pedido a la conferencia continuar con esos trabajos de coordinación para poder expresar las conclusiones de ese grupo de trabajo en el plenario que realice esta conferencia al final del próximo año 2013 en la ciudad de Bruselas. Quiero decir y destacar que por primera vez esta conferencia y todos los que conformamos la CALRE nos sentimos tremendamente orgullosos que se podría aplicar el dicho de que predicamos con el ejemplo. Y me explico. No podemos tener un grupo interno de trabajo en los parlamentos para trabajar sobre igualdad de oportunidades y la igualdad de género cuando al frente de la CALRE o al frente de los distintos grupos de trabajo había poca presencia de presidentas. Tenemos que felicitarnos todos puesto que hay un equilibrio absoluto ahora en los grupos de trabajo. 3 presidentas coordinan y 3 presidentes coordinan los 6 grupos de trabajo del próximo año 2013. Y si me lo permiten, también es una gran satisfacción entregarle el testigo de la presidencia de la conferencia a una presidenta, en este caso la presidenta de la región de Bruselas, la presidenta Dupuy. En ese sentido, yo no quiero cansarles nada más, expresarles mi agradecimiento, darle las gracias a todos los participantes, darle las gracias también a todo el personal del Parlamento de Extremadura que se ha implicado de una u otra manera en la organización de este evento para que fuera un éxito, darle las gracias al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, a los miembros de la mesa de la Cámara, a los portavoces parlamentarios, darle las gracias a todos y cada uno de los miembros de este Parlamento que de una u otra manera me han expresado el apoyo institucional incondicional para que esta presidencia fuera un éxito y esta conferencia también lo fuera. Y por último, darle las gracias a ustedes, a los medios de comunicación que se han implicado 100% en la difusión de esta conferencia. Yo se lo agradezco, porque la implicación de la difusión de esta conferencia es la implicación de la difusión de Extremadura. Muchísimas gracias. Y a continuación le paso la palabra al Parlamento, representado por su vicepresidente primero, que va a ostentar la presidencia a partir de los primeros días del mes de enero del 2013. Tiene la palabra el vicepresidente Van der Bros. Muchas gracias, señor presidente. Creo que será mejor que ponga los cascos si quiere escucharme. Señor presidente Manzano, le quiero felicitar y dar las gracias. Ha sido una personalidad impresionante que a lo largo del año pasado ha establecido nuevos fundamentos para la declaración de Mérida. Posiblemente sea la declaración más importante de la historia de la CALRE. Y ha sido un cometido muy difícil suceder a una persona como usted. Creo
que en esencia la continuación de sus trabajos será muy importante y muy difícil para las personas que vayan a aceptar sus responsabilidades en el año siguiente, 2013. Nos alegra mucho, nos alegró mucho que cuando llegamos aquí en avión nos fuimos a encontrar con el título de presidente. Pero durante las conversaciones que hemos tenido con usted, debido a las conversaciones con usted, hemos decidido aceptar nuestras responsabilidades. Es un gran placer para nosotros que podamos anunciarle que la señora Dupuy, presidenta del Parlamento de Bruselas, haya aceptado la presidencia de la CALRE. Vamos a continuar en Bruselas. Bruselas es una ciudad propia de sus habitantes, pero no solo eso, es la capital de Europa, es la capital de todos ustedes. El fuerte de Bruselas es que ahí todo el mundo está bienvenido, que ahí podremos seguir trabajando en el bienestar de sus habitantes y en el bienestar de toda Europa. Estoy seguro de que en los temas que se tocarán en el curso del año que viene tendrán mucho que ver con las grandes brechas que se están viviendo en la sociedad europea y también en las sociedades urbanas, las brechas entre las personas que trabajan y las que no tienen trabajo, las brechas entre la gente rica y la gente pobre, la brecha entre la gente con conocimiento y la gente sin conocimiento. Es muy importante que nosotros, con nuestras 74 asambleas legislativas, trabajemos en el futuro, sigamos invirtiendo en el futuro de toda esta gente. Se ha producido un hecho muy importante. Es cierto que yo soy un hombre, pero es la primera vez que la CALRE será precedida por una mujer. Eso también es una página nueva en la historia. Lo convertiremos así, escribimos nosotros historia en la política de igualdad de posibilidades, en la igualdad de género. Estoy convencido de que con su ayuda, con su apoyo como expresidente, la señora Dupuy y sus colaboradores en Bruselas podrán continuar sus trabajos. Puede estar seguro que vamos a hacer todo lo posible para convertirlo en un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Thank you very much. Merci. La verdad es que a partir de ahora, vicepresidente, me tenéis a vuestra disposición también para realizar cualquier tipo de apoyo, trabajo, coordinación. Por supuesto, faltaría más. Y voy a seguir también trabajando en la medida de mis posibilidades en que esta conferencia crezca en el futuro en Europa. Tiene la palabra el representante del Gobierno, que en este acto de clausura va a actuar en nombre del presidente Monago. Estimado consejero, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Señor presidente del Parlamento de Extremadura, don Fernando Manzano, vicepresidente primero del Parlamento Regional de Bruselas, señor Walter van der Rockbosch, miembros del resto de parlamentos y asambleas legislativas regionales europeas que nos acompañan, así como miembros de la mesa del Parlamento de Extremadura, representantes de los grupos parlamentarios de esta asamblea. Mis primeras palabras en nombre del presidente Monago, que como bien se ha dicho está en estos momentos en el Comité de las Regiones Europeas en Bruselas, no ha podido asistir, son de felicitación en su nombre de don José Antonio Monago y de agradecimiento a todos los asistentes a esta 16ª sesión plenaria de la CALRE en Extremadura. Quiero felicitar especialmente al presidente Manzano por la organización, el trabajo que ha venido realizando a lo largo de este periodo de mandato y que ha culminado brillantemente en nuestra comunidad autónoma en Extremadura y que ha sido sin duda alguna un objeto de satisfacción y de orgullo para todos los extremeños el poder acoger en Extremadura
la culminación de su mandato con esta conferencia, esta 16ª conferencia en Extremadura. Confiamos que su estancia aquí haya sido lo más acogedora posible y que además hayan conocido las virtudes y la calidad humana de los extremeños en su presencia aquí en nuestra comunidad autónoma. Sin duda alguna, para nosotros, para el Gobierno de Extremadura, ha sido una oportunidad de dar a conocer una vez más las virtudes que tiene Extremadura y el sentido que tiene nuestra comunidad autónoma en el resto de Europa. Felicitar también a la nueva presidencia, a la nueva comisión ejecutiva de la CALRE, augurarle sin duda alguna y desearle muchísimos éxitos en el trabajo que los parlamentos regionales, la Asamblea Legislativa, tienen que desarrollar en el futuro de nuestra Unión Europea y sin duda alguna el importante papel que van tomando de una forma incesante cada vez más. Nada más, muchísimas gracias y les deseo a todos feliz viaje de regreso a sus parlamentos autonómicos. Pues muchísimas gracias. Una vez que ya se han concluido estas breves palabras por parte de los intervinientes en este sencillo acto de clausura, reiterar mi agradecimiento a todos. Y desearles un feliz viaje de regreso a sus puntos de origen. Se ha incorporado también el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, señor Escobar, bienvenido a la clausura. Desearle un feliz regreso a todos a sus lugares de origen. Espero y deseo que no tengan ninguna incidencia en esos vuelos y en esos enlaces de vuelo que van a tener. Gracias, presidentes, gracias, presidentas, gracias, representantes de los parlamentos. Y me dicen que hay una pregunta por parte de los medios de comunicación. Sí. Quería preguntar, ¿ese documento que contiene las propuestas, alegaciones para la PAC, está incluido dentro de esta declaración? O bueno, bien, hay una referencia al documento también. El documento completo ya lo aprobó el Comité Permanente en Austria, en Innsbruck, en el pasado mes a finales del pasado mes de mayo. Se remitió a Europa también para que se tuviera en cuenta la opinión de esta conferencia con respecto a la negociación de la nueva política agraria comunitaria. Lo que hemos hecho en este plenario de Mérida ha sido añadir unas enmiendas que ha incorporado el Parlamento de Islas Aland. La presidenta Lambert ha incorporado unas enmiendas que las hemos aceptado, las hemos incorporado a ese documento previo y ese documento definitivo ya con las enmiendas incluidas vamos a proceder a elevarlo también a los distintos órganos europeos, también al Parlamento, a todos los grupos parlamentarios que conforman ese arco europeo, arco parlamentario europeo, para que lo tengan en cuenta a la hora de las negociaciones de la PAC. Al menos que tengan en cuenta la opinión de la CALRE, la opinión de las asambleas y parlamentos legislativos regionales. ¿Alguna duda más? Sí. Sí, presidente, quería preguntarle, esta declaración de Mérida aprobada, ¿qué tendría de singular, de novedad respecto a las declaraciones que supongo que también se harían en anteriores asambleas, conferencias? ¿Qué destacaría? Bueno, ha hecho referencia antes el vicepresidente a la declaración, el vicepresidente del Parlamento de Bruselas. En primer lugar, una cosa muy significativa y visible, es muy extensa. Es mucho más extensa de lo que normalmente son las declaraciones. Estamos hablando que normalmente son declaraciones siempre de 2-3 folios y esta tiene unos cuantos de folios. Porque había que recoger necesariamente las inquietudes expresadas por los 6 grupos de trabajo que han estado funcionando. Había que recoger las inquietudes expresadas por los comités permanentes que hemos tenido a lo largo del año y por la participación de los miembros en ese comité permanente de forma absolutamente efectiva, y había que recoger también todo el trabajo que se ha hecho con otras organizaciones europeas, ARFE, el Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa, el Comité de las Regiones, el contacto también que se hizo con el propio presidente del Parlamento Europeo, el señor Schulz. En definitiva, había que expresar también un resumen de los 15 primeros años de esta conferencia. Por eso la declaración es un poco más extensa y la declaración, bajo mi punto de vista, antes lo decía el vicepresidente, yo lo comparto, recoge plenamente todas las sensibilidades, inquietudes, preocupaciones de esta conferencia. En estos momentos podríamos decir que es una declaración muy completa a pesar de su extensión. ¿Alguna cuestión más?
permítanme que le dé ya al final pues la despedida a los presidentes, y no quisiera olvidarme de los representantes tanto del Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa, del Comité de las Regiones que están aquí todavía presentes, como de los invitados. Vicepresidenta del Parlamento de Quebec, muchísimas gracias. Presidente del Parlamento de la República de Sesca, invitados a esta conferencia. Muchísimas gracias, buen viaje de vuelta a todos, y aquí tienen a Extremadura para visitarla como turistas. Muchísimas gracias.